Bueno, compañeros, les voy a tratar de explicar la arquitectura Geraldino, en la cual vemos que aquí se encuentran cuatro fases. La primera es vistas, controller, data y entities. En las vistas encontramos todas las pantallas que va a ocupar el usuario. En controller encontramos todas las controladoras, ya sean controladoras de las clases o de procedimientos, que son los en los cuales vamos a ocupar para insertar, actualizar o borrar. Después encontramos a data. La data va a contener la cadena de conexión hacia la base de datos, ¿no? Aquí está. En entities es una copia de la base de datos traducida a código. En estas vamos a encontrar toda, todas las clases, más bien la base de datos traducida a código. Como por ejemplo, si tenemos una tabla productos, en entities debe de existir una clase que se llame productos. O si tenemos una que se llame una base de datos, una tabla proveedores, en entities debemos de tener también una clase que se llame proveedores. Como vemos aquí, cuando el usuario hace una acción, aquí en las vistas, lo que va a hacer vistas es comunicarse con entities. Cuando resulte esta comunicación sea satisfactoria, entonces entity se va a volver a comunicar con vistas. Y después vista se va a comunicar con controller para poderle dar todos los valores que el usuario nos dio, que le envió a entities y que entities se los volvió a regresar a vistas y para así enviárselos a controller. Después de eso, controller se los va a enviar a las data, pero en esto ya entonces ya contiene ya toda la estructura que tiene la base de datos. Ya no tenemos que estar inventando otras cosas, como solamente tenemos que especificar los procedimientos que va a realizar. Y después de esa parte, entonces a data va a traer todos esos datos que vienen desde vistas, y de ahí va a hacer la conexión hacia la base de datos y va, dependiendo de la acción que haya realizado, insertar, actualizar o borrar, la va a dirigir hacia la base de datos. Y así, de esta forma es la arquitectura Geraldino. Ahora se los voy a mostrar aquí en el visual. Bueno, aquí encontramos la capa vistas, y dentro de la carpeta Geraldino encontramos a controller, data y entities. En las vistas no es otra cosa más que las pantallas. Aquí tengo abierta una. Encuentran todos los controles, textbox, list, grid views, botones, estilos. Eso es lo que encontramos en la capa de vistas. Ahora pasemos a la capa controller. En controller vamos a encontrar todas las controladoras para todas las clases que se encuentran en entities, ya sean esas clases y todos los procedimientos. También vamos a encontrar el control de reglas de negocios, la cual contiene la cadena de conexión hacia la base de datos. Aquí se encuentra. Estamos especificando el servidor, el nombre de la base de datos, su usuario y contraseña. Es lo único que va a contener esa clase. Aquí en Procedure, en este encontramos todas las controladoras de los procedimientos almacenados y todas las controladoras de las clases entities que encontramos en la capa entities. Después viene la capa data. Igual en esta encontramos una clase que se llama data connection, la cual contiene la cadena de conexión, pero esta la obtiene de controller, de esta de control reglas del negocio. La obtiene
y entonces en esta se encarga de abrir una conexión hacia la base de datos. Después se encuentra entities, que ya como les había comentado que esta es una copia de la base de datos traducida a código. Como pueden ver, aquí encontramos, si lo vemos a manera de base de datos, esta es una tabla, aquí encontramos otra, y si abrimos alguna de estas, aquí encontramos todos los atributos que también deben de estar en la base de datos. Y como ven, pues se encuentra encapsulada con sus propiedades. Bueno, les voy a explicar en código cómo es que funciona esta arquitectura aquí en esta parte. Como ya les había dicho, aquí Vistas lo que hace es crear un objeto de entities, a cual viene de la clase detalle ent producto terminado. El page load de las páginas es para cargar cierta función para la página. Bueno, aquí encontramos una acción que es, este método o evento se llama btn agregar clic, en cual vemos que primero debe de, como anteriormente ya había comunicación con entities, en la cual tiene todos los atributos que tiene la base de datos para poderla insertar. Como ya hizo esa comunicación, entonces pasa a controller, como aquí se ve. Y dependiendo de lo que tenga ese controller, va a ir acomodando todos esos datos para poder procesar dicha acción. Como aquí dice que el evento dice que es agregar, va a agregar una entrada de producto terminado. Aquí le especifica los valores que vienen de los campos de texto de la vista. Se los está asignando a esta parte, a estos atributos que se encuentran en las entities, pero a través de la controller. Y aquí lo único que hace en esta parte es enviarle todos los datos de arriba, es enviárselos a la controller para que controller se las envíe a data y data lo inserte ya en la base de datos. Como ven, la parte fuerte en esta arquitectura son las entities y las controller. Como pueden aquí observar, aquí encontramos todas las controller. Y si abrimos data, debemos encontrar la misma carpeta, pero aquí especificando aquí data almacén de producto terminado. Y si vemos acá en esta parte, debemos encontrar una controller de almacén de producto terminado. Aquí se encuentra. Y después, ya que como les está explicando aquí, ya por último va a hacer la conexión y le va a enviar nuestro objeto de entrada producto terminado y lo va a insertar en la base de datos. Y eso es todo lo que tiene que hacer esta arquitectura. En sí es un poco compleja por la parte en la que tenemos que crear demasiadas clases, controllers y datas. Ocupamos demasiadas. Y si nos llega a faltar alguna parte, por ejemplo, si en data no encontramos data ciudades, si no existiera, pero existiera su controladora, no enviaría esos datos, se quedaría hasta esa parte, se perdería. Bueno, eso es en sí todo lo que tiene esta estructura. Es algo compleja, solamente tenemos que enfocarnos a
no perder de vista todo lo que estamos haciendo, empezando desde las entities. Aquí encontramos la capa vistas, como ya se había dicho, se comunica con entities. Después entities se comunica con controller. Y después controller al último con data. Y data con la base de datos. Bueno, hasta aquí. Espero que le hayan entendido. Si no, pregúntenme a mí o a alguno de los compañeros que ya trabajó con este proyecto.